Bueno, somos el equipo uno y vamos a hablar sobre Campeche Colonial. Mi equipo está conformado por Flores Cantellán Israel, Cisneros Ruiz Valeria, Millán Liconia América Berenice, Ruiz Pérez Valentina, Santoyo Cortés Antonia Saraí y Valle Rodríguez Gabriela Donají. Les voy a hablar, mi nombre es Saraí, les voy a hablar sobre la fundación de Campeche. Fue fundado oficialmente en 1540 por el conquistador español Francisco de Montejo, conocido como El Mozo. La ciudad se estableció sobre un antiguo asentamiento maya llamado Campeche, que ya era un importante punto comercial. Su ubicación es estratégica frente al Golfo de México, que este convirtió a Campeche en un puerto fundamental durante la época colonial, ya que desde ahí se exportaban productos valiosos como el palo de tinte, sal y maderas preciosas hacia Europa. También, debido a su riqueza comercial, el puerto fue considerado una de las joyas de la corona española, atrayendo comercio internacional, pero también ataques constantes de piratas. Como dato curioso, San Francisco de Campeche fue atacado tantas veces por piratas que los españoles decidieron rodear toda la ciudad con murallas y baluartes defensivos. Por eso hoy es una de las pocas ciudades amuralladas de América que aún conserva gran parte de sus fortificaciones. Economía. Durante el virreinato, el palo de tinte fue una base de la economía de Campeche, impulsando el comercio internacional entre América y Europa. Los españoles explotaron grandes cantidades de este recurso y lo enviaban principalmente a la península ibérica y otros países europeos, donde era utilizado en talleres textiles de alto valor. Generó riquezas para comerciantes y colonizadores, provocó conflictos y ataques de piratas, especialmente ingleses que buscaban robar este recurso valioso. Motivó la construcción de murallas y fortificaciones en Campeche para proteger el comercio. El oro rojo, el llamado oro rojo en Campeche durante el virreinato se refiere al palo de tinte, un árbol originario de la península del Yucatán, durante el cual se extraía un colorante muy valioso. Este recurso ya era utilizado por los pueblos mayas desde la época prehispánica para teñir textiles y otros materiales, pero con la llegada de los españoles su explotación se intensificó enormemente debido a la alta demanda de Europa. El tinte obtenido permitía producir colores como negro, azul, púrpura, rojo intenso, tonos difíciles de conseguir en ese tiempo, lo que lo volvió un producto altamente cotizado en la industria textil europea. Por su gran valor económico, el palo de tinte fue conocido como oro rojo, ya que generaba grandes riquezas y convirtió uno de los principales productos en exportación de la religión. En la actualidad, el palo de tinte ya no tiene el mismo impacto económico en la época colonial, debido a la aparición de tintes sintéticos que sustituyeron el uso de la industria textil. Hola, soy Valeria Cisneros y les voy a hablar de la gastronomía. Durante la época colonial, la gastronomía de Campeche surgió de la mezcla entre tradiciones indígenas y españolas, combinando ingredientes locales como el maíz y mariscos con especias y técnicas europeas, dando como resultado una cocina rica y diversa. Los principales ingredientes fueron los mariscos como el camarón, pulpo, jaiba, pescado fresco, entre otros el maíz, chiles, achiote, cítricos como la naranja griega, agria y limón, hierbas y especias locales como el epazote. Algunos ejemplos de la gastronomía de Campeche es el pan de cazón, que este está elaborado de una tortilla rellena con cazón, que es un tiburón pequeño deshebrado en salsa de tomate y chile. Luego tenemos el pokchuk, que es una carne de cerdo marinada en naranja agria y asada a la parrilla. Tenemos el tikinsik, que es un pescado marinado en achiote y cocido envuelto en hoja de plátano. Otro ejemplo es el caldo de camarón, que es una caracol, perdón, es una sopa hecha de caracoles, de agua dulce, especias y verduras. Tenemos el relleno negro, que es guiso de pavo congelado, salsa negra hecha con chiles y especias. El chocolomo, que es un caldo tradicional con carne de res y vísceras típico en celebraciones.
Algunos de los dulces y postres de Campeche es el dulce de papaya, que es la papaya cocida en almíbar, a menudo servida con queso. Tenemos el cocoyol en almíbar, que es un dulce suave, oscuro y muy aromático, típico de la cocina tradicional campechana. Y las tocadas, que son dulces a bases de coco rallado, azúcar y leche. Algunos ejemplos de las bebidas es el agua de chaya, que se hierven las hojas de la chaya, licuándolas con agua, azúcar y fruta como limón o la piña, y esta se sirve muy fría. Tenemos el tascalate, que es una bebida fría a base de maíz tostado, achote, cacao y canela y azúcar. Tenemos el pozol, que es una bebida fermentada de maíz con cacao, refrescante y nutritiva. Alguna de las curiosidades es que la gastronomía campechana es un patrimonio cultural intangible de México. Se destaca por el uso del achiote, que da color y sabor característico a muchos platillos. Combina técnicas indígenas con influencias españolas y caribeñas debido a su historia como puerto. Hola, soy Gabriela Donají Valle Rodríguez y yo voy a hablarles sobre la piratería y defensas. Bueno, pues en la época colonial Campeche se consolidó como el segundo puerto más relevante de México, solo por detrás de Veracruz. Su ubicación estratégica en el Golfo lo convirtió en el punto de salida clave para productos muy codiciados en Europa. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, galeones españoles encargados con oro, plata, maderas finas, plumas de ave, cera, algodón y palo de tinte surcaban el Atlántico. Los fuertes y baluartes fueron testigos de la intensidad con que estos bucaneros saqueaban la ciudad como parte de un complejo sistema de economía marítima. Francia e Inglaterra eran los principales beneficiados. Entre los años 1558 y 1685, la ciudad fue blanco de más de 20 ataques a gran escala. Figuras legendarias de la piratería como Lorencillo, Henry Morgan y Francis Drake asediaron y saquearon la región repetidamente, atraídos por los tesoros que resguardaban los galeones españoles. La respuesta que dio Campeche fue que tras décadas de sufrir constantes asaltos, las autoridades españolas transformaron a Campeche en una imponente ciudad-fortaleza. En 1686 iniciaron la construcción de un sistema defensivo único. Este fue una muralla, el cual era un cinturón de piedra de forma hexagonal con muros de hasta 2,5 metros de espesor. También construyeron los baluartes y puertas, que se edificaron 8 baluartes para vigilancia y 4 puertas principales, como la tierra y la del mar, para controlar el acceso. Como datos extra, este esfuerzo arquitectónico, que tardó 18 años en terminarse, es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente, 7 de estos baluartes siguen en pie y funcionan como museos y centros culturales que mantienen vivos los secretos de aquel pasado turbulento. Además, gracias a este evento histórico destacado del Campeche colonial, la ciudad cuenta con un equipo de béisbol llamado Piratas de Campeche. Este nombre es una forma de representar ese pasado histórico y darle una identidad fuerte y local al equipo. Hola, yo soy Valentina Ruiz y hoy les voy a hablar sobre la música en Campeche. Bueno, pues esta surge a partir de una fusión única de tradiciones mayas españolas y parte de África. La tradición musical de Campeche se remonta a tiempos prehispánicos. Después de la conquista se obtuvo como resultado una fusión estilística con los ritmos y las melodías españolas. Prueba de ello es la jarana, baile típico de Campeche que surgió durante la época virreinal y que sintetiza claramente la mezcla cultural entre España y México. La creación de sus instrumentos era por ellos mismos y algunas características principales de la música, pues es que cuenta con una influencia cultural, la mezcla de ritmos, la mezcla de ritmos hispánicos con raíces mayas, incluyendo influencias africanas, dio lugar a los bailes y sones locales. Por parte de sus instrumentos, se incorporaron instrumentos europeos y como les mencioné, ellos mismos creaban sus instrumentos con eh, frutas secas, caracoles, flautines y, y por parte de las festividades, la música era central en las vaquerías, en los araos, que estas eran reuniones sociales y llevaban a cabo en fincas. Y igualmente tenían fiestas de palmar originadas en este periodo.
Por parte de la danza, las danzas tradicionales de Campeche con raíces coloniales son una fusión de ritmos españoles e indígenas, caracterizadas por el uso de charangas y orquestas. Destacan por su alegría y zapateado en fiestas muy populares. Estos bailes, populares desde el siglo XVII, se distinguen por el uso de elementos como el bastón, el sombrero y zapateados muy elegantes, acompañados por orquestas jaranera. Algunos ejemplos de danza, pues cuentan con el pichito amoroso. Esta es una danza festiva y alegre con zapateados y movimientos coquetos que reflejan la influencia española y el cortejo del hombre a la mujer. Cuentan con la guaranducha, que es un baile picaresco y teatral con canto y actuación. Muestra parte de las culturas. El jarabe criollo es una variante regional novohispano con la jicarita. Este se lleva a cabo con un recipiente tradicional en la cabeza e integra elementos de la vida cotidiana indígena. El baile de la cabeza de cochino es una danza ritual festiva que mezcla la simbología indígena con tradiciones españolas. Y el torito, que este tiene elementos teatrales que simulan la ganadería, que este se introdujo en la época colonial. Bueno, yo Israel Flores les hablaré un poco más de la sociedad. La sociedad de Campeche en la época colonial se caracterizó por una fuerte influencia de la iglesia, la presencia de élites criollas y peninsulares, y una marcada estratificación social que diferenciaba entre españoles, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Su estructura social eran las élites españolas, de peninsulares y criollos. Ellos controlaban el comercio marítimo, la administración política y las tierras. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América o Nueva España, fueron ganando poder económico, aunque los peninsulares mantenían privilegios políticos. Clerecía y el poder religioso. La iglesia tuvo gran influencia en la vida cotidiana, regulando la moral, la educación y las festividades. Los conventos y parroquias eran centros de cohesión social y cultural. La clerecía también mediaba entre las autoridades coloniales y la población local. Indígenas mayas. Aunque muchos fueron desplazados de sus tierras, siguieron siendo la base de la mano de obra en agricultura y construcción. Se les imponía tributos y estaban sujetados a la evangelización. Los esclavos africanos eran introducidos para suplir la mano de obra en actividades portuarias y domésticas. Su presencia fue significativa en Campeche, debido al comercio marítimo. Y por último, los mestizos y castas, que ocupaban posiciones intermedias en la jerarquía social, trabajando como artesanos, como pequeños comerciantes y soldados. La movilidad social era limitada, pero más flexible que en otras regiones. La vida en los barrios. Hubieron dos barrios importantes durante esta época en Campeche, el barrio de San Román y Guadalupe. Durante la época colonial fueron espacios clave de identidad comunitaria. San Román se distinguió por su devoción al Cristo Negro y su carácter popular, mientras que Guadalupe surgió en torno a una ermita dedicada a la Virgen, consolidándose como un barrio de comerciantes y artesanos. Ambos reflejaban la diversidad social y cultural de la ciudad amurallada. El barrio de San Román fue fundado en el siglo XVII. Se convirtió en uno de los barrios más emblemáticos de Campeche. El Cristo Negro de San Román fue la llegada de la imagen desde Guatemala en 1565. Marcó la vida religiosa del barrio, la festividad anual atraída a pobladores de toda la región. La composición social. Predominaban artesanos, pescadores y sectores populares, lo que le dio un carácter más humilde en comparación a otros barrios. Y su vida cotidiana, la parroquia fue centro de cohesión social y las fiestas religiosas reforzaban la identidad barrial. El barrio de Guadalupe surgió en la época colonial como uno de los 5 barrios tradicionales de Campeche. Inicialmente fue una zona despoblada con una pequeña ermita dedicada a la Virgen de Villuercas, España, luego transformada en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Su composición social se consolidó como un barrio habitado principalmente por comerciantes blancos y artesanos, diferenciándose de San Román por su perfil más económico y mercantil. Su identidad, la ermita y posteriormente la parroquia fueron el núcleo de la vida comunitaria, reforzando la religiosidad y la cohesión social. Campeche conserva un importante legado colonial,
visible en su ciudad amurallada, su arquitectura virreinal y sus templos, construidos entre los siglos XVI y XVIII para defenderse de piratas. Su identidad cultural se mantiene a través de tradiciones religiosas y costumbres que mezclan lo español y lo maya. Además, su centro histórico fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por su valor histórico y su buen estado de conservación. Eso es todo. Muchas gracias.